Hartmut Rosa. Hoy es nuestra segunda clase para avanzar la propuesta que está contenida en este librito chiquito que ustedes tienen completo, que es Alienación y Aceleración, hacia una teoría crítica de la temporalidad moderna. Y bueno, vamos a seguir viendo, nos quedamos la anterior sesión entrando, o por entrar en realidad, a los temas de la desaceleración, ¿no? Vamos a ver eso y luego vamos a ver en realidad cómo ya empieza Hartmut Rosa a articular una crítica, ¿no? Recuerden que Hartmut Rosa está en el marco de la llamada teoría crítica. Entonces, obviamente lo que está proponiendo es un diagnóstico de las sociedades contemporáneas que lleva a la identificación de un problema y al análisis de la necesidad y las posibilidades de su superación, lo cual implica una transformación, obviamente, de las condiciones de vida en las sociedades tardomodernas, ¿no? Entonces, ese es el horizonte, como se entenderá al ser parte de la teoría crítica, ¿no? Entonces, vamos a empezar, voy a empezar a compartir pantalla, eh, un recordatorio para que siempre estén atentos a lo que sigue. La siguiente clase, es decir, el siguiente martes, vamos a avanzar, vamos a terminar de avanzar con Hartmut Rosa y la subsiguiente clase, por tanto, es el tercer ya control de lectura. Recuerden eso. Eso quiere decir que vamos a avanzar el 26 y el control de lectura es el 2 de noviembre, que es feriado. Les planteo una cosa, pero obviamente para que la vayan pensando, y es lo siguiente. Un poco me preocupa porque ya hemos perdido igual una sesión por un tema de asamblea, o no me acuerdo qué era. No, no, era un asueto que dieron, suspensión de clases por resolución, no sé qué. Pero bueno, yo sé que a muchos a veces les viene bien que el control de lecturas no coincida con actividades laborales, ¿no? Dado que muchos están justamente desde sus actividades cotidianas conectados en el Meet. Y tal vez en este caso puede ser útil, digamos, si es que no tienen, por ejemplo, que moverse, es que no tienen que estar en oficina o si no tienen que estar controlando tal vez en algunos casos a sus hijos que están con clases igual virtuales. Tal vez les vendría bien poder dar el control de lectura sin ninguna de estas actividades simultáneas, es decir, en un feriado. Entonces, lo planteo, no lo vamos a decidir ahora, lo vamos a decidir la siguiente semana, obviamente, pero les planteo la posibilidad de que el 2 de noviembre demos nomás el control de lectura. Eso además para evitar retrasos, porque luego, si no damos eso, bueno, vamos a tener que dar el 9 y luego viene el avance de la CLAO, que sería el 16, digamos en ese escenario el 23 y el 30, y el control tendría que ser el 7. Pero ahí les adelanto, yo tengo un problema. Lo que pasa es que, bueno, hace tiempo que tengo tengo un viaje programado hace ya un año que por el tema de la pandemia se ha movido la actividad a la que tengo que asistir y se han movido todos los pasajes. Y bueno, la fecha ya definitiva por la apertura de fronteras y todo eso quedó justamente para la semana del 7. Entonces el 7 yo no voy a estar en actividades fuera del país además. Entonces eso también implicaría que tendríamos que llevar el control al 14. Pero si damos el 2 todo queda bien porque además podrían tener esa semana libre, que es un poco mi intención inicial, más allá de viajes, más allá de feriados, todo. Era mi intención inicial para que tengan esa semana para hacer su ensayo, ¿no? Porque recuerden que tienen que hacer un ensayo breve. Entonces mi idea era más bien que terminemos el avance en lo posible hasta el 26, todo, con la CLAO, y más bien tengan toda esa semana y la siguiente para hacer su ensayo y que me lo envíen hasta el lunes 8 de diciembre, de manera que yo lo pueda revisar, etcétera, etcétera, y podamos finalmente devolver notas, avisar segundo turno. Pero bueno, más allá de eso, que solo vamos a ver con calma, siempre en conversación y en acuerdo con ustedes, obviamente, aquí no se trata de imponer absolutamente nada, jamás. Pero bueno, la idea es esa, les planteo de nuevo la posibilidad, evalúenla personalmente, luego les voy a decir cómo podemos ver, eh, cómo podemos decidir en torno a esto. La idea es que nadie se perjudique, más bien que todos en algún grado se vean beneficiados. Lo reitero para los que acaban de entrar.
que el control de lectura que originalmente tocaría dar el 2 de noviembre, lo demos el 2 de noviembre. ¿Y por qué planteo así? Porque el 2 de noviembre es feriado, es decir, que no suspendamos esa clase que en realidad va a ser control de lectura y luego la breve discusión, que saben que tampoco nos toma mucho tiempo, pero lo planteo ahí, para ver si les conviene dar nomás el control de lectura el 2 de noviembre, si nadie se ve perjudicado. ¿Eso qué implica? Que nadie tenga que viajar ese día, obviamente, que les dé el tiempo de leer, yo creo que sí, más bien van a tener frescas las clases, es un libro corto, de lectura, creo, fluida, entonces lo pongo ahí, piénsenlo, les voy a ir, lo voy a poner igual en el chat, y bueno, vamos a tomar una decisión, espero consensuada, obviamente, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a, voy a empezar a compartir pantalla, ahí está. Bueno, el tema que estamos desarrollando en esta tercera unidad es alienación en la teoría crítica contemporánea, ¿no? Hemos visto rápidamente más o menos en qué consiste el régimen temporal tardomoderno y que básicamente este régimen está definido por lo que Rosa llama la lógica de la aceleración social, la cual conduce, implica, lleva a una situación en la vida cotidiana y no solo en la vida cotidiana. Ese era su punto de partida. Luego de eso hemos visto lo que son las categorías de la aceleración y los motores de la aceleración, ¿no? Es decir, tipos de aceleración, por decirlo de alguna forma, y las causas, lo que impulsa esas aceleraciones. Identificaba básicamente tres, Rosa, ¿no? La aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social, la aceleración del ritmo de la vida y dos motores, ¿no? El motor social, que es la competencia, en el ámbito sobre todo del mercado capitalista, y el motor cultural, que era el tema de la promesa de la eternidad. Y hemos visto una a una esas, hemos visto la aceleración tecnológica, el hecho de que, por ejemplo, en transporte, comunicación, producción, cada vez podemos hacer, se acortan, digamos, los tiempos, cada vez transportarse toma menos tiempo, comunicarse toma menos tiempo, la producción se produce más cosas en menos tiempo. Esto implica una aceleración y en muchos casos una contracción del espacio, claramente esto en el transporte y en la comunicación, ¿no? Veíamos que ahora podemos comunicarnos en el lapso de segundos, en tiempo real prácticamente con cualquier punto del planeta, ¿no? Lo cual hace del espacio algo contraído absolutamente, a diferencia de un siglo atrás que para comunicarse con algo lejano estaban sometidos a que la carta no se vaya físicamente mediante medios de transporte que además no eran tan rápidos como los que existen ahora, etcétera. Bueno, esa es la aceleración tecnológica que se mueve no solo en transporte y comunicación, sino también en la producción, claramente, la tecnología, etcétera. La segunda categoría era la de aceleración del cambio social y esto implicaba que había actitudes, valores, estilos de vida, etcétera, que cambiaban cada vez con mayor rapidez. Por ejemplo, nuestras afiliaciones cambian con mayor rapidez, mientras antes, en la sociedad moderna temprana, por ejemplo, en el caso de la familia y el trabajo, que son elementos claves en la vida social, ¿no? Como ustedes saben, alguien tenía un trabajo que incluso lo heredaba de su padre y que posiblemente su hijo iba a heredar ese oficio. Entonces no había grandes cambios, casi uno asumía una forma, un oficio para toda la vida, incluso esto era intergeneracional y la familia era algo muy estable. Luego en las sociedades modernas clásicas, ya esta estabilidad intergeneracional se reduce, pero en general uno conseguía un trabajo que sabía que tranquilamente le iba a durar toda la vida y se iba a jubilar en ese trabajo, se iba a casar y lo más probable era que a, se iba a cumplir, ¿cómo es eso? Hasta que la muerte nos separe, más o menos, digamos, ¿no? O sea, había un grado de estabilidad importante. En cambio, en las sociedades tardomodernas los cambios son más repentinos, es decir, los vínculos, las uniones son más volátiles, por decirlo de alguna forma. Alguien puede contraer y establecer una relación con alguien, pero nadie sabe si en 10, 5, 10, 15 años va a mantener esa relación, puede cambiar de relación. Lo mismo en el trabajo con mayor claridad, alguien que tiene un trabajo ahora no puede garantizar, como tal vez la generación de nuestros padres, que iba a jubilarse en ese trabajo, es todo más inestable. Entonces hay una aceleración del cambio social, el cambio es más rápido, ya no es solo a nivel intergeneracional
o generacional, sino ya implica un ritmo intrageneracional, ¿no? Recuerden eso. Y en general esto implicaba también una aceleración del ritmo de la vida, ¿no? Esto básicamente tenía que ver con que la cantidad de cosas que podemos hacer, de cosas distintas que se pueden hacer, eh, es mayor en su crecimiento a lo que ofrece la aceleración tecnológica. Recuerden que la aceleración tecnológica o la promesa de la aceleración tecnológica en última instancia era que al acortar los tiempos de realización de las actividades podamos tener pues más tiempo libre. Es decir, si ahora enviar un mensaje gracias al WhatsApp me toma 30 segundos, antes de enviar ese mismo mensaje me tomaba, pues, no sé, imagínense escribir una carta a pulso, ponerla en un sobre, llevarla, despacharla, ir a correos, despachar, esperar que llegue, ¿no? Todo eso consumía tiempo. En cambio, ahora puedo hacer, en lo que me costaba antes despachar una carta, ahora puedo mandar fácilmente 500 mails, digamos, ¿no? Por decir algo. Entonces, eso que podría ofrecer mayor tiempo libre, vemos que más bien las sociedades tardomodernas, lejos de producir esa abundancia de tiempo, lo que se produce más bien es una continua escasez de tiempo. Es como si el ritmo de la vida se hubiera acelerado. Podemos hacer más cosas, pero también queremos hacer muchas más cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con los motores de la aceleración. Estoy yendo rápido porque solo estoy recordando y repasando lo que hemos visto, ¿no? Y el motor social, por ejemplo, uno de los claves era el de la competencia, que creo lo hemos explicado con cierta pausa, y que tiene que ver justamente que por la competencia capitalista, ¿no? Y todos sienten que deben hacer las cosas, por ejemplo, más eficientemente, y hacer las cosas más eficientemente quiere decir hacerlas en un menor tiempo, ¿no? Eso, si se dan cuenta, nuestra noción de eficiencia de la vida cotidiana, fíjense, está muy vinculada al tiempo, al manejo del tiempo. Consideramos que cuando alguien tarda en hacer mucho algo, no es eficiente, pues es ineficiente. En cambio, si cumplimos un objetivo en el menor tiempo posible, somos eficientes. Y eso tiene que ver con la competencia, y de ahí que esto se siente en diversos espacios de la vida, o sea, no solo en la producción, que obviamente la competencia hace que introduzcan tecnología para producir más cantidad de menos tiempo, es decir, de manera más eficiente, y esto hace que por la competencia todos vayan introduciendo estas tecnologías y acelerando. Es un motor social vinculado a la aceleración tecnológica, pero también al ritmo de la vida. Nosotros queremos mostrar que para competir en el mercado laboral hemos hecho más cosas, tenemos más estudios, hacemos las cosas de manera más eficiente y podemos hacer más cosas en menos tiempo, ¿no? Entonces la competencia genera una aceleración, ¿no? Es un motor de aceleración. Y el otro, la promesa de la eternidad, que estaba también muy vinculada al ritmo de vida, que era la idea de que en sociedades tardomodernas, obviamente, la eternidad no está pensada como ese lugar trascendente más allá del mundo, sino un poco la idea más bien es vivir mucha vida, por ponerlo así, en esta vida, ¿no? Y eso implica tener una plétora de experiencias, ¿no? Tener decíamos, concebir, como dice ahí en la lámina, la buena vida era tener una vida realizada, y asociamos esa idea de vida realizada a una vida plena de experiencias y capacidades desarrolladas. Y una vida plena de experiencias y capacidades desarrolladas está en estrecha relación en estas sociedades tardomodernas con la idea de hacer muchas cosas, de vivir muchas cosas, una vida intensa, ¿no? Eso igual lo hemos visto con cierta pausa, ¿no? Entonces, esa promesa de la eternidad, que en realidad tienen que ver con una vida intensa, vivida a pleno, a plenitud, viajar mucho, tener muchas experiencias, haber hecho muchas cosas, desarrollar muchas capacidades. Ya no solo basta que sean filósofos, además deberían saber tocar un instrumento, deberían ser muy buenos manejando diversos programas en la computadora, deberían practicar algún deporte casi a nivel especializado, o sea, muchas cosas, ser buenos en muchas cosas, etcétera. Implica pues esta idea de vivir una vida intensa, que implica eso, ser bueno en muchas cosas y poder hacer muchas cosas y haber vivido muchas experiencias, eh, es pues un motor de aceleración al cual nosotros estamos impulsados a realizar cada vez más y más cosas, ¿no? Y esto además, finalmente, lo que veíamos, que esto tiene un ciclo de retroalimentación, es como un bucle de retroalimentación, ¿no? Es decir, que tanto la aceleración tecnológica, la del cambio social, la del ritmo de la vida se entrelazan y se retroalimentan. Y esto impulsa cada vez más la aceleración en las sociedades tardomodernas, ¿no? Eso es lo que veíamos. Entonces, la anterior clase estaba focalizada en el tema de la aceleración social, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver
algunos temas de la desaceleración, así de manera obviamente más rápida, pero viendo un poco por qué estos finalmente no contrarrestan la tendencia a la aceleración. Y luego de eso vamos a ver, vamos a empezar a ver ya los bosquejos de lo que Hartmut Rosa plantea como una teoría crítica de la aceleración social, ¿no? Bien, empecemos por algunos espacios de desaceleración, que ya en parte, por ejemplo, Nerea ya los empezó a introducir la anterior clase justamente al final, lo cual fue muy pertinente porque ya avanzaba sobre algo que retomamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, de los, bueno, no de los, Rosa identifica cinco momentos, características de la aceleración social, o cinco formas, podríamos decir mejor, cinco tipos. Primero están los límites naturales y antropológicos de la velocidad. O sea, hay cosas que no las podemos acelerar. Por ejemplo, los ciclos naturales, ¿no? Que tienen que ver en muchos casos con los ciclos reproductivos agrarios, por ejemplo. Es muy difícil, no vamos a hacer que el otoño llegue antes, no vamos a hacer que no sé, que el invierno pase más rápido. Eso no podemos, son ciclos naturales, los ciclos astronómicos, o sea, no podemos acortar el año. Y ustedes saben que gran parte de nuestra administración del tiempo, nuestro calendario está ligado a este ciclo anual que finalmente tiene un fundamento, bueno, relativo, pero bueno, en última instancia tiene referencias astronómicas, ¿no? Pero bueno, no aceleramos el año, o sea, no lo acortamos, no hay una tendencia a acortar el año. Y gran parte, como les digo, de nuestra actividad, no solo agraria, obviamente, sino urbana, está acorde a eso, el ciclo escolar, los ciclos escolares, muchos de esos ciclos están de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, por ende, no se aceleran, es difícil que se aceleren. La idea de gestión anual, por ejemplo, que rige varias cosas organizativas. ¿Hay aceleración al interior de eso? Puede haber, pero finalmente ahí hay un límite, ¿no? Antropológico, por ejemplo. Y también hay límites naturales como las capacidades biológicas. Nerea mencionaba, que es un ejemplo que pone Rosa, el tema del embarazo. O sea, no puedes decir, bueno, vamos a acelerar y ahora el embarazo no va a durar 9 meses, sino va a durar 3 meses. O las recuperaciones de las enfermedades. O sea, son cosas que más allá de ciertas cosas de la medicina a veces no se puede acelerar. Difícilmente vas a acelerar el ciclo de un resfrío. Un ciclo de un resfrío dura 4 o 5 días. No lo puedes acortar. Puedes lidiar un poco con los síntomas, sí, pero es un ciclo biológico que hay límites ahí, ¿no? A una aceleración en las enfermedades, pero también en las capacidades reproductivas, finalmente también el crecimiento biológico, hay límites, a eso me quiero ir. O sea, la aceleración social no puede transformar sustancialmente estos límites naturales y antropológicos. Entonces, eso pone una pausa, digamos. Hay lugares donde este impulso que hemos visto a la aceleración constante encuentra fronteras. También un segundo tipo son lo que Hartmut Rosa llama los oasis de desaceleración. Es decir, existen pues nichos territoriales, sociales, culturales, que aún no han sido afectadas por esta dinámica aceleradora de la modernización, ¿no? Por ejemplo, ámbitos de producción o grupos o lugares, ¿no? Islas, por ejemplo, bueno, un ejemplo así extremo serían algunas islas o algunos lugares, algunas comunidades que no están muy afectadas por este ritmo frenético que implica la aceleración social. Pero para encontrar estos oasis tal vez ni siquiera sea necesario ir no sé, a una comunidad así alejada de centros urbanos o a una isla, ¿no? A una isla poblada en algún lugar del, no sé, del Pacífico, sino también puede haber oasis de desaceleración, algunos nichos sociales, culturales en ciertas comunidades al interior de las sociedades urbanas, ¿no? O sea, dentro de toda esta aceleración tecnológica, a veces hay lugares donde vamos un rato y es el momento de la pausa. La relación, por ejemplo, de amistad a veces podría ser pensado como un oasis de desaceleración, o sea, después de todo este ritmo de trabajo, de formación, irse un rato, así estar con los amigos de manera regular o tener nuestra comunidad de, no sé, de alguna actividad o incluso una comunidad religiosa, son como oasis de desaceleración, ¿no? Ahí tiene un ritmo más calmado, más pausado, no tienes tus objetivos de hacer muchas cosas. ¿Podrían verse afectados? Claro que sí, pero en principio existen, ¿no? Estos oasis. Un tercer tipo
es la desaceleración como consecuencia funcional de la aceleración. Es decir, puede haber momentos de desaceleración que no sean como oasis, es decir, cosas que no han sido afectadas, que no sean límites naturales, sino que en realidad sean una consecuencia de la aceleración social. Por ejemplo, ya mencionábamos anteriormente los embotellamientos de tráfico. O sea, claramente el diseño de las ciudades y el transporte sobre todo es parte de esta aceleración tecnológica, ¿no ve? Es decir, están pensadas para generar una mayor transitabilidad. Cada vez más los diseños de las ciudades están pensadas para favorecer el movimiento fluido, tanto a nivel del tráfico como a nivel peatonal. En algunos casos de manera hasta agresiva, no sé, yo siempre pienso, no, no debo estar equivocado, puedo estar equivocado y lo más probable es que lo esté, pero por ejemplo, no sé qué pensarán ustedes, todas esas plazas que se hicieron durante la última gestión de la alcaldía, de hecho la de la UMSA, la del Mercado Camacho, son en general plazas o espacios hostiles a la gente, ¿no? O sea, son y a la vida. Son superficies de plataformas de cemento donde ni siquiera hay donde sentarse, o sea, no es como la diferencia, la Uyuni, la Plaza Uyuni, la de Camacho, el Bicentenario, otras, son hostiles a la pausa, no son lugares donde uno pueda ir a sentarse a un cacho, que es fundamentalmente como usamos a veces espacios públicos, son lugares de paso, ¿no? De paso acelerado, además, como les digo, hostiles a la vista y a la vida, ¿no? Son plataformas de cemento. Y en general las ciudades van adquiriendo estas connotaciones, o sea, el diseño de carreteras y los autos, obviamente el transporte, que cada vez podamos acceder más a transporte privado, ¿no? Para justamente podernos mover más rápido a nuestra fuente de trabajo, etcétera, etcétera, de manera más autónoma tiene como consecuencia que en las ciudades hay pues, estas congestiones y estos embotellamientos de tráfico, o sea que finalmente estemos pum, con esta idea de que podemos con nuestro auto ir más rápido, estemos pues varados 40 minutos entre, no sé, la Plaza Isabel la Católica y el Monobloc, digamos, y la Plaza del Estudiante, una hora, ¿no? Estos embotellamientos y eso que en La Paz no son tan severos, pero en otras ciudades son ya asfixiantes. Otras formas de desaceleración como consecuencia funcional de la aceleración son pues las formas patológicas de la depresión psicológica, las recesiones económicas, o sea, momentos más bien de aceleración económica que pum, tienen momentos de recesión, ¿no? O lo que llaman incluso algunos economistas momentos de desaceleración económica, estancamiento económico. Fíjense todas esas ideas que justamente hacen alusión a una pausa, a una desaceleración, ¿no? Producto de momentos de aceleración, por ejemplo, de la producción, que puede llegar a, no sé, a producir sobreproducción y finalmente las mercancías están estocadas y el estocamiento es que has detenido el flujo de rotación del capital, implica detener la rotación del capital e implica pues una pausa en la economía. Pero eso es algo que no se lo busca como algo deseable, es una consecuencia indeseable. En ese sentido, son formas patológicas. La depresión psicológica igual, ese momento en que por el ritmo de la competencia, en el sentido de que cada vez tenemos que hacer, demostrar que somos mejores, llega un punto en que o el estrés ya no podemos más y pum, ya nos sentimos bloqueados, nos sentimos deprimidos, ya sin compromiso eh, y un poco ya no podemos avanzar, ¿no? Entonces son consecuencias, son como disfuncionalidades producto de la propia aceleración. Entonces aquí la desaceleración, estas formas de desaceleración son consecuencia funcional de la aceleración. Pero luego puede haber momentos de desaceleración intencional también, ¿no? Y ahí Rosa distingue dos tipos, la desaceleración funcional y la desaceleración ideológica. La desaceleración funcional son estas formas limitadas de desaceleración que más bien se proponen preservar la capacidad para funcionar y luego acelerar, es decir, son aquellos momentos de desaceleración buscadas, ¿no? Deseadas, pero con el fin de luego estar otra vez en condiciones de acelerar más y mejor. Por ejemplo, las vacaciones, los retiros, las pausas buscadas, ¿no? Es decir, ya te sientes muy saturado y antes de que entres en un momento de estrés, así que no puedas controlar, ¿qué es lo mejor? Darse una pausa, ya, un cacho me voy a olvidar de esto y me voy de vacaciones o me voy a ir a refugiar una semana, no sé, no sé dónde vamos aquí, estando en La Paz cerca, no sé, a Coroico o a alguna población cerca al lago Titicaca, no sé.
se van a algún lado y un cacho ponen una pausa para, como lo decimos en el lenguaje, volver recargados, volver otra vez ya bien y otra vez meterle con más ganas al ritmo de vida, ¿no? Entonces son desaceleraciones funcionales, es decir, son pausas, ¿no? Las vacaciones, como vemos, para luego, como, entre comillas, recuperar fuerzas para otra vez volver con todo, digamos, ¿no? Y volver con todo implica otra vez meterse y potenciar la aceleración social. Entonces son desaceleraciones intencionales, pero en este caso funcionales a la aceleración, ¿no? Para preservar, como digo, decimos, la capacidad para funcionar y luego acelerar. Pero también están estas desaceleraciones intencionales ideológicas. Es decir, que un poco podría ser parte de eso, Rosa, bueno, no sé, que son esos movimientos de diverso tipo, movimientos sociales a favor, pues, de una desaceleración. Hay de diverso tipo, muchos de ellos pueden ser antimodernistas, como dice Rosa, ciertos fundamentalismos religiosos, por ejemplo, que más bien buscan socialmente cortar con la modernización y meter una pausa, pero en términos conservadores. Pero puede haber también otro tipo, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen estos movimientos del decrecimiento, ¿no? Que son ya una beta teórica que también implica movimiento, que cuestionan el tema del crecimiento económico y más bien dicen que una forma alternativa de ordenar la vida es más bien bajo la idea del decrecimiento, que implica reducir los patrones de consumo, que el crecimiento económico ya no sea el objetivo de todo Estado y sociedad, sino más bien otro tipo de indicadores que desplacen a la idea de crecimiento económico y eso implica desacelerar la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces son desaceleraciones de corte ideológico, más bien organizadas, que buscan frenar o en algunos casos separarse de las formas modernas de organización. O en algunos casos pueden ser modernidades alternativas también, pero bueno, Rosa un poco enfatiza más en aquellas que quieren cortar a través, por ejemplo, de ciertos fundamentalismos o ciertos antimodernismos explícitos, ¿no? Pero son intencionales. Y finalmente está esta, que es bien interesante, esta idea del estancamiento hiperacelerado, ¿no? Es decir, estamos en una... ¿Qué implica esto? Perdón, ¿qué implica esto del estancamiento hiperacelerado? Es decir, estamos en una dinámica de aceleramiento tan fuerte que ya es como si ya no pudiéramos ni siquiera percibir el cambio. A ver, ¿cómo puedo ilustrar esto? A ver, con una metáfora. Imaginen que ustedes están en un tren, ¿no? En un tren bala, en, estos, en un tren hipersónico, y están con la ventanilla, ¿no? Y están viendo la ventanilla y el tren empieza a avanzar, empieza a acelerar, ¿no? Y ustedes sin duda ven el paisaje, ¿no? Y a medida que va acelerando, claro, lo ven pasar más rápido, la ciudad, no sé lo que tengan al lado de la vía del tren, ¿no? Incluso pueden distinguir a las personas, pero a medida que va acelerando el tren, claramente lo que ustedes pueden ver desde la ventana va perdiendo forma, ¿no? O sea, se va haciendo más homogéneo hasta que cuando alcance, no sé, velocidad crucero, lo que alcance, casi ya no van a distinguir las personas, a lo sumo distinguirán la línea del horizonte, pero ya las construcciones que están ahí cerca, la vía del tren, las personas, no las van a ver, o sea, va a ser casi una cosa homogénea, ¿no? En ese sentido, la noción de cambio pierde, más bien puede llegar a un punto en que vean solo la línea del horizonte y hasta pueden generar una sensación de que no se están moviendo, ¿no? Eso puede pasar. Eso incluso pasa en algunos grados cuando realmente están en un auto a alta velocidad y obviamente lo que está cerca, ese cambio de personas, de cositas, de objetos que está cerca, dejan de percibirlo y casi único que ven es una estabilidad del horizonte, de los cerros, no sé qué. Entonces, ese podría ser una metáfora que ilustre este estancamiento hiperacelerado, es decir, hay tanto aceleramiento que ya no percibimos el cambio, nos sentimos más bien en una situación de estática, ¿no? Producto de una hiperaceleración. Y de hecho esto hace que los grandes cambios, la posibilidad de introducir grandes transformaciones, parezca pues inviable e impensable, ¿no? Bueno, estas son formas, fíjense, muy distintas entre ellas de desaceleración social, que pueden en algunos casos reforzarse, pero difícilmente van a entrar a una dinámica de retroalimentación como la que veíamos en el caso de la aceleración social. Son muy distintas, obedecen en muchos casos a situaciones e incluso objetivos distintos, ¿no? Obviamente la desaceleración funcional
no puede retroalimentarse con la desaceleración ideológica, de hecho son contrarias, tienen signo contrario, como pueden ver, el estancamiento hiperacelerado poco o nada tiene que ver con los oasis de desaceleración, pero bien, adelante Carolina. Sí, tenía una preguntita sobre este punto del estancamiento. O sea, es decir, digamos, con esta metáfora del tren, ¿no es cierto? Es como que, bueno, lo que entendía, ¿no? En la lectura es que realmente no hay posibilidad de cambio, ¿no es cierto? O sea, como que el tren va y realmente estructuralmente, digamos, como que la aceleración va a continuar a pesar de que apuntemos a una desaceleración. No entendí muy bien. A ver, tratando de vincular esta idea del estancamiento hiperacelerado, o sea, ya más allá de la metáfora, ¿no? Es la idea de que, por ejemplo, la vida se vuelve tan acelerada, es esta cosa de tantas actividades, incluso dispersas, que vamos haciendo una y pasamos de una a otra y queremos hacer muchas cosas, que fíjense que puede llegar un punto en que sí hacemos muchas cosas, pero de alguna manera dejan de ser significativas, por ejemplo. Y en la medida en que dejan de ser significativas, de alguna manera no se las siente como cambio, es una dispersión de muchas cosas que hacemos y podemos hacer, pero, por ejemplo, la idea de que hay una orientación a un gran cambio desaparece. Estamos tan metidos en esta idea de hacer cosas y muchas cosas, ¿no? Que finalmente no hay una orientación del cambio. O sea, perdemos, por ejemplo, la idea de los grandes cambios como cambios orientados, por ejemplo. Grandes transformaciones sociales, la gran transformación social, que además, fíjense, buscar una transformación social implica pues, un ritmo distinto. Y ahí yendo un poco más allá de lo que dice Hartmut Rosa, pensar en los grandes cambios, incluso luchar por los grandes cambios, implica, por ejemplo, la organización, que implica un ritmo distinto. El compromiso, por ejemplo, político, implica un ritmo incluso de desaceleración, más allá de que luego tengamos que hacer muchas actividades. Pero cuando hay una aceleración del ritmo de la vida en todas sus dimensiones, es como si produjéramos una dispersión de actividades difícilmente organizables en función de un cambio. Y en ese sentido ya ni siquiera se plantea el horizonte del cambio. Estamos tan absortos, tan sumidos en hacer muchas cosas en función de los diferentes espacios de la vida desarticulados además, ¿no? O sea, que tengo que además, tengo que ir a aprender a jugar, no sé, pues, ¿qué deporte se practica? No, bueno, fútbol, pero además tengo que ir luego a jugar Wally, tengo que hacer muchas cosas y tengo que además viajar y tengo que conocer el Salar y tengo que conocer el Madidi y tengo que además formarme y tengo que estudiar y además tengo que leer esto y tengo que conocer lo otro y además tengo que capacitarme porque tengo que buscar trabajo y no sé, y 10.000 cosas más, y tengo que ver la última serie, y miren, ya han salido dos películas, y tengo que para conocer esta película ver la saga, y tengo que además salir esta novela, y 10.000 cosas. Y poder hacer las 10.000 cosas, tengo que comprarme el último teléfono. Fíjense, genera una situación de que hacemos muchas cosas, pero ya la idea de cambio quedó atrás, o sea, es en ese sentido de que hay una idea de estancamiento. Hacemos muchas cosas, pero sin mayor orientación, gran orientación, ¿no? No hay esta pausa para pensar la posibilidad de una transformación. En el fondo, esto hace, y un poco eso lo vamos a ver más adelante, que no nos sintamos comprometidos con nada en el fondo. Nos sentimos tenemos tantos micro compromisos, ¿no? Cambiantes e inestables, que en el fondo no tenemos grandes compromisos. Todo parece medio desarticulado. Un poco tiene que ver con eso, lo de estancamiento hiperacelerado, por lo menos tal como trato de interpretar a Rosa. Ok, No sé si entonces con eso un poco alimenta la idea, pero adelante. sería como paradójico, ¿no? O sea, como que por un lado está la aceleración del lado superficial, pero por otro lado hay una paralización, o sea, como que las cosas van a seguir igual, ¿no? Supongo, ¿sí? Exactamente, Uh-huh. eso sería. Sí, lo has dicho mucho mejor de lo que yo lo estaba planteando. Iría por ese lado, justamente. A ver, estoy buscando una citita de eso, pero no encuentro. Bueno, pero más o menos apuntaría a eso, lo que dices. O sea, finalmente
es casi un movimiento inercial de aceleración, paradójicamente, y sí implica esa paradoja, ¿no? De hecho, la expresión estancamiento hiperacelerado en sí misma es paradójica. Implicaría eso. Y la forma de superar eso pasa por introducir, tal vez por ciertas desaceleraciones más bien intencionales, que un poco reconfiguren nuestra relación con el mundo. Esto espero que tal vez se aclare un poco más cuando ya la siguiente sesión entremos de lleno al tema de la alienación, ¿no? Ahora estamos dando las condiciones para ver eso, pero sí, tendría que ver eso. Fíjense esta idea de estancamiento hiperacelerado, ¿no? Finalmente ya no podemos percibir ni pensar los grandes cambios, ¿no? Estamos arrastrados en esta aceleración que implica también desarticulación, como vamos a ver. Bien, entonces, volviendo al tema ya después de ver la aceleración, los tipos de aceleración, los motores, perdón, de aceleración y los tipos de desaceleración, volvamos al punto de partida, ¿no? El régimen de aceleración tardo-moderno, que implica, como vemos, esta experiencia del tiempo en la modernidad tardía, ¿no? Y Profe, aquí, sí, adelante, Nerea. sí, había un punto de la desaceleración ideológica donde dice, incluso hay grupos radicales que pueden apuntar a una total desaceleración y estar en contra de la modernidad, digamos, ¿no? Antimodernistas. Y el autor nos dice que no recomienda que, o sea, partir de una total desaceleración del ritmo de modernidad, porque a lo que entiendo, la sociedad sí lleva un ritmo de vida y desacelerarla así radicalmente implicaría una inercia, o sea, perdón, un estancamiento o una parálisis tal vez de la sociedad. Esa parte sería, profe, interesante que pueda profundizar. Bien, en ese punto, gracias, Nerea, que tiene que ver justamente con la desaceleración intencional de tipo ideológica, estamos ante lo que Rosa llama pues una desaceleración de oposición, digamos, ¿no? Hay una oposición a la sociedad moderna y en este caso tardo-moderna que implica estas aceleraciones fuertes. Y como dice, son movimientos diversos, muchos de ellos, como les decía, de tipo fundamentalista, ¿no? Que están a favor, como dices, de una desaceleración radical, ¿no? Eh, y claro, esto puede no ser deseable por varias cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, está muy vinculado a movimientos ultraconservadores. Por ejemplo, no sé, piensen en el Estado Islámico, no sé, por dar un O los ejemplo. menonitas. Claro, los Amish, los menonitas, ¿no? Que de alguna manera se aíslan. Esos podrían ser como oasis de desaceleración, pero que en parte también pueden ser cierta desaceleración ideológica en el sentido de que tal vez tratan de expandir o frenar, ¿no? Que además implica la preservación también de varias relaciones conservadoras de viejo cuño, ¿no? Enseguida te doy la palabra, Luis, o salvo que tenga que ver con este punto. Si es así, adelante, Luis. Sí, gracias. En el caso boliviano se me viene a la mente, hablando de esa aceleración social, este libro de Blusque Castellanos sobre subdesarrollo y felicidad. No, no sé qué opinas al respecto, pero me parecería Luis, se te ha cortado tu audio. que puede ser un ejemplo de desaceleración, una desaceleración funcional, al describir lo que está sucediendo, por ejemplo, en esa sociedad tarijeña de, no sé, los 60 o 50 creo que era. ¿Qué opinas? Luis, se te cortó un cacho el audio. Si podrías dar un ejemplo concreto. Te escuché clarísimo al principio, la introducción del tema y el final, pero lo del medio Ya, se cortó. ya. Este libro de Subdesarrollo y Felicidad de Blusque Castellanos hace hace un elogio del subdesarrollo, ¿no? Y de no subirnos, no subirnos de esta manera acelerada a los progresos sociales. Por ejemplo, comenta cómo la sociedad tarijeña vivía de una manera tan pacífica y tan feliz hasta que llegan los vehículos y empiezan a existir
choques, accidentes automovilísticos y hace una alabanza del subdesarrollo. Entonces, es un ejemplo, creo, boliviano de más o menos lo que nos habla el autor, de desaceleración. Y donde estoy confundido es que si es propiamente desaceleración ideológica o es funcional meramente lo que describe Blusque Castellanos en este su librito. A ver, tratando de comentar a partir del desconocimiento del libro, ojo, no lo he leído, ubico el libro porque varias veces lo he visto y me he tentado, pero no sé por qué nunca lo he comprado. Eh, pero no lo he leído, o sea, no conozco el argumento. Lo que dices es, pero bien interesante y creo que sí nos muestra por dónde va el texto. Podría ser leída como una desaceleración ideológica. Creo que eso va, porque un poco, si infiriendo del título, ¿no? Subdesarrollo y felicidad, implica que más bien el hecho de mantener cierto ritmo de vida no acelerado, ¿no? Está vinculada a la felicidad, es decir, finalmente que no estés tan estresado por el trabajo, que no tengas el ejemplo que dabas así, esta idea de consumo acelerado que implica que todos luego tengan autos y que te choques y los embotellamientos. En ese sentido podría ser pensado como una desaceleración ideológica, pero como el propio Harmut Rosa dice también, y tal vez ahí sí yo debería matizar mi contraposición entre la desaceleración funcional y la ideológica, ciertos momentos, digamos, que puedan ser buscados de desaceleración ideológica, por ejemplo, subdesarrollo, digamos, podría en cierto momento ser funcional, es decir, poner pausas en la economía para que esto un poco también luego pueda adquirir ciertos equilibrios y acometer tareas más bien de modernización y aceleración progresiva, ¿no? En ese sentido, habría que leer, digamos, el texto si realmente está planteando un poco romper con eso, es decir, mantener una distancia de estas lógicas aceleratorias y mantener la vida como está en Tarija, digamos, ¿no? O como estaba, o volver, digamos, tal vez volver al ritmo de vida que se tenía en esas décadas que parece que él valora. Por el título no pensaría que es eso último, ¿no? Subdesarrollo y felicidad, es decir, no pensar el subdesarrollo como aquello a superar, sino que esas condiciones que entre comillas podrían llamarse subdesarrolladas implicaban un ritmo de vida más bien que era más feliz, por decirlo de manera sencilla. Si va por ahí, estaríamos ante una desaceleración de tipo ideológica, ¿no? Y con cierto rasgo antimodernista, no radical, porque obviamente no están pensando en desconectar y volver, no sé, pues, a una sociedad donde no haya ni celulares ni nada de esas cosas, pero implica poner una pausa y tal vez sí cortar algunas cosas del movimiento modernista. Habría que leerlo, che, mira, me has metido el bichito, me lo voy a comprar, creo, para leer realmente qué implica, ¿no? No sé qué opinas tú, Luis, más bien quisiera ver tú que conoces el libro, cómo lo interpretas. Sí, me parece que es un ejemplo pertinente de desaceleración. Y tal vez no estoy comprendiendo bien el elemento de funcional, ¿no? Yo lo estaba comprendiendo eh, como una descripción de lo que realmente está sucediendo. No sé si estoy equivocado ahí. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que tal vez podría también, de una forma de la cual podría leerse el libro de Bluske, es que no está planteando nada, sino está estableciendo más bien una forma de entender del pueblo tarijeño o de la cultura tarijeña. Y si en ese sentido, si es en ese sentido, uh, se podría considerar funcional. Eso. A ver, en realidad, bueno, creo que en ese sentido no. Vuelvo a explicar lo funcional. Una desaceleración funcional son esas pausas que introduces, pero ¿para qué? Para luego más bien poder habilitar formas de aceleración incluso más intensivas. Esa es una desaceleración funcional, es una pausa. Es como, ya, te estás cansando, compañero, toma un respiro para que luego puedas seguir corriendo. Esa es A la idea. meterle con más fuerza, digamos, ¿no? Ya. Exactamente. Esa es la idea de una desaceleración funcional. Los retiros, típico en los trabajos, o sea, la típica noción que en principio parece buena onda en las oficinas o en los trabajos, el retiro. ¿Cuál es la función del retiro? Es un cacho, una pausa, donde un cacho además socialicen mejor para que luego vuelvan y trabajen de forma más eficiente. La vacación, ¿no? La vacación es una pausa, un cacho, has dejado el ritmo acelerado, te vas, no sé,
algún lugar a descansar. ¿Para qué? Para retomar energías y volver y otra vez emprender la aceleración. Entonces son pausas como necesarias para la propia aceleración, funcionales a la propia aceleración. Ya, Esa es la ya, desaceleración intencional. ya, claro, ¿no? Entonces sí, no es nada que ver con eso. Sí, está bien, gracias. Súper. Listo, Luis. Y volviendo un poco a lo que consideraba Nerea, efectivamente estos movimientos sociales antimodernistas, esta desaceleración ideológica, más bien implicaría, a diferencia de la funcional, cortes. Y en ese sentido, por ejemplo, ahí sí podría cuadrar, digamos, el ejemplo, si están valorando una sociedad anterior, ¿no? Que no tenía este ritmo acelerado, más bien donde hay un ritmo de vida que implicaba felicidad, la idea es pues volver, ¿no? Es volver. Y esa más bien sería una desaceleración ideológica, romper con las características modernizantes contemporáneas, idealizando, no sé, una sociedad de los 60, 70, por ejemplo, y eso puede implicar varias cosas. Podría implicar temas conservadores, digamos, ¿no? O sea, más bien donde, imagínate que esto está vinculado además a una idea de familia o hiperconservadora, poco democratizante, ese puede ser un riesgo. Luis, no sé si quieres agregar algo, tu micrófono está abierto. Bien. Quería, para cerrar esto, volver a leer una cosita del estancamiento hiperacelerado. Dice, por último y quizás sorprendentemente, encontramos signos de procesos extraños en la sociedad o por lo menos percepciones de los mismos que sugieren que, contrariamente al fenómeno de aceleración y flexibilización acelerada, ¿no? En realidad ya no es posible ningún cambio real. El sistema de la sociedad moderna está cerrando su asedio y la historia está llegando a un fin que reviste la forma de un estancamiento hiperacelerado o una inercia polar, ¿no? Como les digo, esta suerte de multiplicidad absoluta y desarticulada de los lugares de aceleración, ¿no? Eh, genera la idea de que finalmente no podemos ordenar el cambio. Y eso tiene que ver con una modificación en relación a un régimen de las sociedades tardomodernas, ¿no? Que es lo siguiente, a lo que iba a entrar un poco complementando esto. Y luego podemos retomar estos temas de desaceleración sin lugar a dudas. Vamos a retomarlos, yo creo, más adelante. Dice, por ejemplo, se transita de una experiencia cultural dominante de cambio dirigido, que es la idea de progreso, finalmente la idea de que hay un progreso, ya no en términos individuales o atomizados, sino la idea de que la sociedad progresa, que hay un fin, ¿no? A la percepción de movimientos episódicos frenéticos. Yo creo que esto también caracteriza ese estancamiento hiperacelerado. Un poco el régimen del progreso, que era algo que definía el régimen de temporalidad moderno, ¿no? Ha sido abandonado en función de esta percepción de movimientos episódicos frenéticos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un poco ya no hay esta idea del gran cambio social. La idea de progreso finalmente pues, implicaba la idea de cambio a escala social, ordenada además, y posible, ¿no? En cambio, la percepción de movimientos episódicos frenéticos, que son parte de este régimen de aceleración tardomoderna, anulan esta idea de un cambio dirigido. Y eso tiene que ver con esa idea de estancamiento hiperacelerado. O sea, ya no podemos dirigir, pensar en un cambio dirigido global. Lo que hay es una multiplicidad de cambios frenéticos sin mayor dirección en los cuales estamos sumidos, ¿no? Y por eso los cambios, pues, ya no se experimentan como elementos de una cadena de acontecimientos dirigida y significativa. Eso es lo fuerte del estancamiento hiperacelerado, que en parte ya creo que lo dijo igual con claridad Carolina, ¿no? Finalmente, esto genera pues, una situación un poco, ya podemos ver en qué medida alienante, ¿no? Es decir, la sociedad moderna está regida por una fuerza normativa silenciosa de reglas temporales. O sea, no es alguien que nos diga, bueno, tienen que actuar así, no es una norma ahí escrita, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver, por ejemplo, esta idea de que, curiosamente, en las sociedades tardomodernas nos sentimos más libres, es decir, podemos hacer lo que queramos, pero, entre comillas, lo que queramos, porque finalmente ese hacer lo que queramos está regido por toda una forma de plazos, cronogramas, límites temporales, la idea de que en realidad podemos hacer lo que queramos, pero tenemos que hacer muchas cosas, y eso implica que nos rejamos en una temporalidad donde finalmente, de la que finalmente estamos prisioneros, y no podemos deshacernos finalmente de esto. O sea, a ver, digan, me voy a dar
3 años de pausa. Ufa, esos 3 años de pausa, al cuarto año, esta vida en esta sociedad te la va a cobrar carísimo, ¿no? Porque ya no vas a poder encontrar trabajo, porque ya no vas a poder tener tu currículum tan extenso para competir por buenas fuentes de trabajo, porque va a estar desactualizado. La idea, por ejemplo, de eso, si te das una pausa muy larga, va a estar desactualizado, pues. Qué grave, eso implica que la sociedad se está actualizando a un ritmo frenético. Imagínense, a ver, un ejemplo, que eso funciona a nivel micro y a nivel macro. Que digan, estoy harto después de tanto Meet y tanta cosa, estoy harto de estar frente a mi computadora, me voy a tomar una pausa de 5 años de esta pinche computadora. Imagínense luego, se han quedado ustedes con el Windows, no sé, pues Windows 10, X programitas, vuelven de 5 años a aprender su compu, esa compu no les va a servir para nada. Es posible que la mayoría de los programas que se usen de aquí a 5 años no puedan ni correr en su compu. Y si se van a comprar una nueva compu, ¿cuánto tiempo les va a consumir aprender la nueva lógica? Seguro, si a veces de cambiar de un Windows a otro Windows puede ser traumático de una versión a otra, imagínense pues de aquí a 5 años, o sea, van a estar desactualizados y eso opera no solo en relación a la compu, que es un ejemplo clarísimo, sino va a operar en relación a las normas laborales, o puede operar en relación a los relacionamientos sociales, o sea, no van a entender el ritmo de vida, que es un poco también lo que explica la angustia, pues, de las generaciones mayores, ¿no? Bueno, entonces, por más que parezcamos más libres, estamos más regidos, más incrustados, más atados, más amarrados, ¿no? Microamarrados incluso. Entonces, finalmente, estas fuerzas de aceleración se imponen además como necesidad, como axiomas naturales, sobre los cuales no tenemos finalmente ningún control. Y el régimen de la aceleración de la modernidad finalmente termina transformando nuestra relación con el mundo social, es decir, termina transformando nuestra relación con los otros, termina transformando pues nuestra relación con el espacio, con la naturaleza, con los objetos, con el mundo objetivo, ¿no? De hecho, el ejemplito que les daba la otra vez, o sea, una generación anterior, no sé, nuestras abuelas, abuelos, tenían una relación distinta con los objetos que la que nosotros tenemos ahora en este mundo mucho más plástico, digamos. Ahora para nosotros los objetos son profundamente desechables. Antes no, se guardaba hasta el tornillo, se guardaba todo. Claro, y ahora incluso nosotros nos podemos hasta burlar de eso, pero en realidad implica que nuestra relación con el mundo de los objetos ha cambiado, producto de la aceleración tecnológica, de la aceleración social, ¿no? Y obviamente todo esto golpea pues nuestra forma de sentirnos en el mundo, de nuestro estar en el mundo, de nuestro mundo subjetivo. Entonces, este régimen de aceleración de la modernidad transforma nuestra relación con el mundo social, con el mundo objetivo, con el mundo subjetivo, o sea, transforma todo. ¿No? Implica otra forma de estar en el mundo, de percibirnos a nosotros, nuestros deseos, de percibir al espacio, la contracción del espacio, percibir la naturaleza, los objetos, nuestra relación con los objetos, nuestra relación con los otros, nuestras relaciones de afiliación en el trabajo, en la familia, con los amigos. Todo esto se ve afectado, ¿no? Curiosamente, bajo una idea de también libertad, como nunca antes, pero más bien hay una forma mucho más sutil, más axiológica, que impone unas necesidades que se las siente casi como naturales, como las cosas son así y así nomás son, ¿no? Bien, entonces a partir, hasta ahí, digamos, el diagnóstico de las sociedades modernas tardías, de la modernidad tardía, que está definida y Hartmut Rosa encuentra que un eje de eso son justamente el tema de la temporalidad, es el tema clave, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, que hay que articular una teoría crítica, o en realidad ahí están los elementos ya para una teoría crítica. Hartmut Rosa, en términos muy sencillos, muestra que el punto de partida para una teoría crítica es pues el sufrimiento humano y la alienación, ¿no? O sea, finalmente nos ha mostrado y adelantado eso, que hay pues hay un diagnóstico donde se ve que en estas sociedades aparentemente más libres que nunca hay pues finalmente sufrimiento humano y hay alienación, ¿no? De hecho, por ejemplo, los casos de desaceleración patológica son ejemplos de ello, o sea, finalmente son situaciones que producen estrés, depresión, tensión,
insatisfacción constante, de hecho que eso también impulsa la aceleración. Finalmente queremos hacer muchas cosas, pero hay la opción de cosas cada vez siempre nos rebasa y siempre nos sentimos incapacitados, siempre nos sentimos menos, ¿no? Ante este mundo, a esta plétora de opciones. Y la idea es que, por ende, para realmente articular una teoría crítica, esto no debe ser, pues, determinado, pensado en relación a alguna esencia o naturaleza humana. Ahí Hartmut Rosa dice, no hay que pensar la alienación como si hubiera una esencia natural, una naturaleza humana que está siendo alienada y a la cual simplemente hay que retornar y recuperar. Esto podría ser parte de otras formas de desaceleración ideológica antimodernistas, antifundamentalistas, fundamentalistas, perdón, que Rosa no comparte, dice, o sea, no pasa por ahí. Una teoría crítica no pasa por pensar una esencia humana, etcétera, que simplemente hay, a la cual hay que retornar. Adelante, Nerea. Sí, profe, con respecto al punto, el hecho de, digamos, el ser humano sentirse cansado o el ritmo de vida acelerada tiene que ver con que no, la aceleración no da una tregua en el ritmo de avance, digamos, porque la relación entre la aceleración tecnológica y la aceleración del cambio social va a generar no solamente cambios en la tecnología, digamos, avances tecnológicos, nuevos aparatos, etcétera, ¿no? Modernos, con más funcionalidad, sino va a generar también a una aceleración del ritmo de vida. Y eso tiene que ver con la competitividad, ¿no? O sea, la competencia o competitividad es la que no da tregua a que se pueda parar esa aceleración o se pueda desacelerar, porque si tú no estás dentro de la competencia, competencia en todo sentido, ¿no? Competencia profesional, intelectual, laboral, porque cuando vas a un trabajo vas a competir prácticamente por tu currículum, digamos, ¿no? ¿Quién tiene más? Tal vez tiene más opción de entrar a ese campo laboral, o sea, competencia en todo sentido y la lectura pone un ejemplo, la competencia se ve también desde la producción capitalista, ¿no? Desde este ritmo de vida que básicamente no da un descanso, sino se acelera a grandes pasos. Y esta competencia que permite una aceleración tan fuerte, eh, n- pienso que no permite el descanso, porque si tú te tomas el descanso, o tal vez una desaceleración funcional, te estás quedando atrás, ¿no? Y, o sea, te estás quedando como obsoleto, digamos, antiguo, ¿no? Y te va a costar volver al ritmo de la realidad, más o menos decirlo, del contexto social en la que está acelerado, ¿no? O de los cambios sociales que se han ido generando en ese proceso, o el ritmo de vida que ya se está viviendo, digamos, ¿no? Entonces, eso que... Súper, no, gracias, Nerea. Complementas, aclaras varios puntos que estamos viendo. Y fíjense que toda esa situación que ahora las has planteado igual de manera precisa, justamente alimenta esta idea de que la crítica, como dice Rosa, como les digo, no puede referirse simplemente a una esencia humana a la cual otra vez hay que volver o simplemente desplegar. Si hay alguna idea de esencia o naturaleza humana, es casi vacía, es súper general, ¿no? Y más bien todo eso que estamos viendo, que Nerea igual ha expuesto, muestra justamente que el tema tiene que ver con un tema de consistencia fallida, o no sé cómo llamar, o de inconsistencia, o mejor dicho, de manera más directa. ¿Por qué? Porque en realidad acá hay una especie de promesa, digamos, de bien o de concepciones de bien, ¿no? Que se instauran como algo a lo que nos lanzan, pero a la vez esas mismas condiciones que nos permiten tener unas concepciones de bien determinadas, implican la imposibilidad de alcanzar esas concepciones. Por eso dice Hartmut Rosa que el blanco de la crítica deben ser las condiciones sociales que estructuralmente, por un lado, provocan que las personas persigan concepciones del bien que irremisiblemente no pueden alcanzar bajo esas mismas condiciones. Es la idea, por ejemplo, o sea, queremos tener una vida plena y realizada. Eso está, hay condiciones estructurales que nos impelen a eso, pero esas mismas condiciones hacen que eso nunca sea alcanzable y que siempre nos veamos frustrados y más bien se genera el efecto contrario, la frustración en última instancia, ¿no? El hecho de que siempre queramos, no sé, tener una relación con los otros cada vez mejor y más
fuerte, pero a la vez tenemos la posibilidad de tener tantas relaciones con las redes sociales y demás, que igual hay una idea de que finalmente eso nunca se alcanza porque nuestras relaciones cada vez son menos trascendentales, más volátiles, ¿no? Hay la idea de que queremos tener cada vez y vivir con más cosas y manejar más cosas, pero a la vez tenemos una relación con los objetos cada vez más desechable que nunca terminamos de apropiarnos de estos pinches objetos. Esa es la idea, o sea, hay un problema de consistencia, ¿no? Interna. Entonces, la crítica tiene que mostrar eso, que tiene que ver con lo que, por ejemplo, en algún momento cita el propio Rosa, les comentaban, está en un librito bien bonito de Charles Taylor, que no viene de la teoría crítica, pero bueno, Charles Taylor tiene un libro que se llama La ética de la autenticidad, ¿no? Que es un libro que en ética se debería leer súper bonito, que es un diagnóstico igual de lo que él llama el malestar de los modernos, cómo la modernidad ha generado unas ilusiones y promesas muy, muy valorables, pero a la vez las condiciones que socavan la posibilidad de realizar esas promesas, ¿no? Y un poco también va por ahí, Rosa, ¿no? O sea, hay condiciones que producen concepciones del bien que las personas quieren, ¿no? Pero esas mismas condiciones socavan la posibilidad de alcanzar ese bien, ¿no? Esa es un poco la idea. Veo manos levantadas de Luis y de Nerea, no sé si son las anteriores o están volviendo a pedir la palabra. Si es así, adelante Luis, si no, puedes bajar tu mano. Creo que es en realidad de antes. Y en el caso, sí, también Nerea, perdón. Entonces sigo, igual, ya saben, cuando quieran levantan la mano. A ver, avancemos con esto. Aceleración, democracia y reconocimiento. Bueno, en general, ahí ya va a empezar a articular, como vemos, su teoría crítica y dice, por ejemplo, la democracia, ¿no? Que es algo que está en las sociedades modernas, como algo que se busca, se desea, se quiere intensificar. Pero, por ejemplo, la democracia es un proceso que lleva tiempo, ¿no? ¿Por qué? O sea, es un proceso que más bien se socava ante la aceleración social. Porque la democracia, una democracia sustancial, implica pues que identifiques grupos, que se organicen, que discutan, que puedan plantear bien sus demandas, y eso implica una vez más deliberación, que elaboren argumentos, y luego eso ¿para qué? Para tomar decisiones, y eso implica analizar las opciones, dialogar con los grupos, deliberar, evaluar, para finalmente hacer una toma democrática de decisiones. La democracia implica eso. Pero estos procesos de aceleración llevan, por ejemplo, a destronar la democracia. Y unas formas de socavar la democracia es bajo el régimen de expertos, por ejemplo. ¿No? El régimen de expertos está hecho justamente para tomar decisiones más eficientes, pero ¿qué implica esas decisiones eficientes? En muchos casos no implica que realmente sean eficientes, simplemente implica que la tomas más rápido, pero son pues en muchos casos contraproducentes porque son poco democráticas, no toman en cuenta a los grupos ni sus situaciones, no evalúan, son tomadas a partir de ciertas cosas. Ese es el régimen de los tecnócratas, que es antidemocrático, el régimen de los expertos, que es antidemocrático. Curiosamente, muchos que se llenan la boca de democracia, más bien lo que quieren es articular régimen de expertos, que es totalmente antidemocrático. Más bien la democracia, ¿qué implicaría? Implicaría más bien tratar de desacelerar los tiempos de la política. Pero eso cada vez es más difícil porque cada vez el mundo es más complejo, implica decisiones más complejas que tienen que tomarse más rápidamente. Entonces hay algo ahí que está socavando la democracia. Si en nuestro medio quieren ver algunas teorizaciones muy interesantes de este tipo, bueno, no a partir de Rosa, pero por ejemplo les recomiendo eh, algunos libros de Luis Tapia, ¿no? De Luis Tapia, que trabaja estos temas en nuestro medio, el tema de democracia, tiempo, y él un poco busca esta idea también de momentos de desconexión y desaceleración que permitan articular un tiempo autónomo de la política un poco más pausado, que permitan momentos de deliberación para intensificar la democracia, ¿no? Es un tema fundamental, esto en filosofía política es clave. Adelante, Carolina. Aló, aló, ahora sí. Sí, sobre este tema de democracia, a mí, no sé, es como que me parece un poco igual paradójico, porque creo que la misma modernidad, o sea, si bien se habla de democracia, pero no está asentada en la democracia, de verdad, porque, no sé, me acuerdo ahora, hace como unos 8 o 7 años hice un trabajo de campo en una comunidad indígena en la Chiquitanía con los Besiró,
Y bueno, es una comunidad re chiquitita y en esta comunidad habían que como que 10 familias, o sea, era súper chiquitita ya, pero ellos como muy conscientes de cuidarse, ¿no? O sea, de cuidar o sea, su estilo de vida. Y fue así un encuentro bien bonito, ¿no? Porque además yo era así la colla, toda picada y no sé qué, entonces fue bien divertido, pero ahí me di cuenta cómo, o sea, realmente tenemos concepciones distintas de la vida. Por ejemplo, es como que me acuerdo que un día llega una señora de Santa Cruz para pedirles si podía ser parte de la comunidad porque quería comprar tierras. Y ellos me decían así como, ¿cómo se le ocurre que le vamos a poder vender la tierra? No entiendo, realmente, o sea, no les entraba en la cabeza que de nuestro lado, digamos, la gente compraba tierra, ¿ya? Y no sé, tipo, me preguntaban cómo es La Paz y no sé qué, y me decían si pudiera visitar a Evo Morales para pedirle un tractorcito. O sea, me imagino que ellos pensaban que La Paz era como una comunidad donde yo podía tocarle la puerta al vecino Evo Morales y pedirle algo, ¿no es cierto? Entonces me pareció así re interesante, o sea, estas concepciones, o tipo, yo le contaba cómo vivíamos en departamentos y no sé qué, y me decían, ay, no, pobres niños, ¿cómo? O sea, no juegan, no van al río, y cómo, entonces cuando son grandes, ellos tienen que ver cómo comprarse un departamento porque la comunidad garantiza a los niños, digamos que cuando crecen en comunidad, cuando sean grandes, van a tener su casa, su tierra y lugar donde cultivar, ¿no es cierto? Entonces me pareció así como realmente concepciones súper distintas, pero lo que vemos actualmente es justamente todas estas luchas indígenas, no sé, en Bolivia, en Brasil y demás, en las que estos pueblos como que luchan por su autodeterminación. Entonces, si uno lo ve en la óptica esto de la democracia, sí, pues democráticamente hay que escucharlos y sí, no hay que meterse y demás y hay que respetar sus tierras. Pero si nos ponemos a pensar que en la conquista, para empezar, que es así como un hito re importante para la modernidad y todo esto de la acumulación del capital y todo eso, o sea, su base es no democrática. O sea, la base de la modernidad ya es no democrática en sí, porque hay una imposición de un sistema de producción, ¿no es cierto? Entonces, ahí es mi cuestionamiento. Ya. Súper interesante lo que planteas, Carolina. A ver, lo que podríamos tal vez argumentar, no contraargumentar necesariamente, porque, bueno, es fuerte el argumento que planteas, pero que es real, tal vez lo que habría que hacer, bueno, no lo que habría, lo que generalmente yo sugiero cuando se habla de la modernidad, es tratar de no tomarla en bloque. O sea, la modernidad es ambivalente, es también compleja, es diversa en sí misma. Y en ese sentido, ni siquiera, de hecho, habría que hablar de modernidad en singular. Lo que hay es modernidades. De hecho, por ejemplo, les recomiendo, hay un autor marxista súper bueno, ecuatoriano, no sé si lo han leído en alguna materia, tal vez en latinoamericana, que es Bolívar Echeverría. Por ejemplo, Bolívar Echeverría muestra pues que hay diversas modernidades y ha habido diversos proyectos de modernidad. El tema es que una medio que se ha impuesto, que es la modernidad capitalista, que de hecho es justamente la que traiciona las promesas de la modernidad. Y hay otros proyectos derrotados, pero que no han desaparecido, que están latentes. Y ahí habla del etos barroco, por ejemplo, incluso habla de una modernidad romántica, bueno, habla de varios componentes que más bien pluralizan nuestra idea de modernidad. Yo creo que hay que un poco arribar eso, o también las teorizaciones de modernidades desde abajo, o la idea de modernidades nuestras, por ejemplo, en Chatterjee, ¿no? Modernidades múltiples. Hay que ir un poco a ese debate para mostrar que la modernidad implicó otras cosas también. Y entre esas otras cosas es pues el imaginario de la igualdad, ¿no? Que se articula y se expande desde la Revolución Francesa, por ejemplo, con sus lados oscuros y con sus lados luminosos, o sea, que implica un imaginario democrático. En ese sentido, habría que complejizar. Por ejemplo, otro texto súper lindo es el de Marshall Berman, por ejemplo, todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Para mostrar igual corrientes modernizantes, modernizadoras. Marx, el marxismo es en ese sentido un culmen, un zoom de las teorías modernas, pues. Pero claro, no es equiparable a las teorías del capitalismo salvaje, para nada, es más bien crítica. Entonces, la modernidad implica eso, y dentro de eso implicó pues este proceso del imaginario de la igualdad, es decir, la idea de que finalmente todos somos iguales, ¿no? Y de hecho, por eso muchos creen que parte, aunque yo considero ahí que igual no va por ahí la cosa, pero hay algunos que afirman a partir de esto que parte de la superación de las relaciones coloniales es pues
asumir más modernidad. Claro, eso implica otra simplificación de la modernidad porque solo ve la modernidad como el imaginario de la igualdad y todas las dichas, que también es una simplificación. A eso hay todas las críticas, ¿no? Que dicen que no, modernidad y colonialidad son lo mismo, bla, 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 pero que también a veces simplifican un poco, ¿no? Por el otro lado. Entonces, más bien, ver que la modernidad, por ejemplo, desde el punto de vista de Rosa, ¿no? La modernidad y la modernización es un fenómeno complejo que implicó además ciertos ideales que en parte generó condiciones para eso, formas de democratización ampliada, ¿no? Las luchas socialistas, por ejemplo, que democratizan en el ámbito de la economía, son pues formas modernas y que se basan en un discurso fuertemente moderno, ¿no? De la igualdad y que generan y extienden relaciones de igualdad en la medida en que son exitosas. O sea, gran parte de las cosas muy valoradas que nosotros tenemos o teníamos en los trabajos, los derechos laborales, son resultados, pues, de luchas del movimiento obrero, en muchos casos bajo ciertos ideales socialistas y modernos, ¿no? Pero lo complicado es que finalmente, si se termina imponiendo un tipo de modernidad, por ejemplo, del mercado capitalista y la competencia, etcétera, hay una traición a eso, ¿no? Y es lo que muestra Hartmut Ross aquí, por ejemplo, debido, por ejemplo, lo que dice ahí en la lámina, a la alta velocidad de la innovación tecnológica, que es parte de esta modernización tardomoderna, las transacciones económicas y la vida cultural, curiosamente más bien se ve la necesidad de tomar decisiones en menos tiempo y eso socava la democracia. Una forma de democracia, porque también hay que ver que hay una pluralidad de democracia, no estamos hablando de la democracia, la que debe ser, sino que sí hay una promesa y hay condiciones que hacen que los individuos busquen la democracia en las sociedades modernas, pero también estas mismas condiciones socavan finalmente la posibilidad de alcanzar eso. Por ejemplo, en el caso de la desaceleración, que finalmente socava la idea de democracia, porque la democracia lleva tiempo, pues. Por lo menos una democracia sustancial, en el sentido de que ya no sea pues, aquella donde cada 5 años vamos a votar y ejercemos y nos vanagloriamos, nos golpeamos el pecho diciendo somos democráticos porque para que nos dejen hacer transacciones en el banco hemos ido a votar y a depositar una cosa y luego 5 años ya ni sabemos lo que pasa en el Parlamento y si sabemos solo sabemos por los pinches medios de comunicación que desinforman. Eso no es democracia. La democracia sería más bien ámbitos que nos permitan, además, algo que a veces por temas de tiempo no lo hacemos. Yo no lo hago, es posible que ustedes no lo hagan. Por ejemplo, participar en las juntas vecinales o en la junta, si viven en un edificio, en la, no sé qué se llama, la asociación del edificio, de manera más activa para tomar decisiones, evaluar. Pero ¿cuál es el justificativo por el cual no hacemos eso? No hay tiempo. Y hay que tomar decisiones más rápidas. Y a veces vamos a las discusiones y una deliberación, una asamblea, ustedes saben, en las asambleas de la U, por ejemplo, toma tiempo tomar decisiones, porque hay que escuchar diferentes voces y a veces nos cansamos porque decimos, escucha ya, rápido, tengo que ir a almorzar porque luego tengo que ir a trabajar. Entonces ahí hay unas tensiones, ¿no? Que muestran que la aceleración implica reducción de democracia. Eso es complicado. Ahora, no es que desacelerando ya va a haber la plena democracia, no, la democracia siempre va a tener sus ambigüedades y siempre va a tener sus tensiones, ¿no? Eh, pero eso ya lo podríamos ver a partir de otras teorías, tal vez con la CLAO podamos retomar algunas de estas cosas. Pero en principio es esto, digamos, ¿no? Lo que no quita toda esa pluralidad con la cual has introducido, has abierto tu última intervención. Pero iría por ahí, ¿no? No agarrar tan en bloque, digamos, la modernidad. Bueno, Ok, volviendo un poco al argumento, aunque ya volví en gran medida, dice Rosa, ya no prima, pues, cuando se acelera esto, el intercambio de argumentos, sino el poder de los resentimientos, los instintos, las imágenes sugerentes. Y esto un poco ya permite articular lo que se llama, por ejemplo, la posverdad, o sea, finalmente ya implica la idea rápida, ya no piensas, no hay tiempo para investigar, no hay tiempo para fundamentar, no hay tiempo para intercambiar argumentos, sino es lo que un poco confirma lo que ya sé y bienvenido y lo amplificamos y se acabó, ¿no? O sea, está mostrando y dando los elementos de un diagnóstico de algo que vemos, ¿no? Y cada vez lo vemos de manera más intensa en redes, ¿no? Ese es un tema en relación a cómo la aceleración socava la democracia, pues, o sea, la desfundamenta finalmente. Y algo opera con el reconocimiento, que es otra de las búsquedas, ¿no? O sea, en las sociedades modernas el reconocimiento es algo que se tiene que buscar, y eso desde el primer momento. O sea, ya no hay la idea como en el régimen antiguo o en el antiguo régimen de que finalmente tu lugar en el mundo estaba dado casi por herencia. Es decir, si tu padre era artesano, tú vas a ser artesano y listo. Eso es.
lo que les decía, los cambios se vivían intergeneracionalmente, ¿no? O sea, había una fuerte estabilidad, entonces tu lugar en el mundo y por ende tu reconocimiento no lo tenías que buscar, o sea, estaba ya dado, listo, más allá de que sea subordinado, no importa. En cambio, en las sociedades modernas tienes que buscar tu lugar en el mundo y tienes que asegurar tu existencia en el mundo y eso te impulsa a buscarla, ¿no? Y el reconocimiento ya no está dado de antemano, sino se distribuye de acuerdo pues, con el desempeño y se vuelve una cuestión cotidiana, o sea, ya nada garantiza tu lugar en el mundo, tienes que tratar de preservarlo y eso implica desempeño, demostrar que lo que haces es bueno, que te den, conseguir el trabajo, conseguir la familia, no sé. Siempre estás ante una amenaza de perder ese reconocimiento, es decir, siempre estás en peligro de ser devaluado por el flujo de los cambios. Entonces, sociedades modernas más bien que te impulsan a la búsqueda del reconocimiento, más bien hacen que siempre este reconocimiento esté amenazado, sea precario, esté siempre en peligro, ¿no? Y uno termina viviendo bajo una constante sensación de amenaza, de inseguridad y de futilidad, cada vez mayor, cada vez creciente. Entonces, fíjense cómo estas sociedades tardomodernas, que son el desarrollo de las sociedades modernas, en una de sus facetas, en muchas de sus facetas, termina socavando, pues, aquello mismo que ofrece y nos impele a buscar. Buscamos democracia, buscamos reconocimiento, pero esas mismas condiciones que nos impelen a buscar eso las hacen, pues, cada vez menos viables, más amenazadas, más precarias, ¿no? Y eso genera una situación, pues, de malestar y frustración intensa, ¿no? Y bueno, la aceleración, y con esto creo que cierro la presentación de ahora. Sí. La aceleración social, entonces, por todas estas formas que operan en varios niveles de la vida social, que se nos imponen como un axioma natural, etcétera, termina, pues, para Hartmut Rosa, funcionando como una nueva forma de totalitarismo, ¿no? Y dice, en la sociedad tardomoderna, el poder totalitario reside pues, en un principio abstracto que somete a su autoridad a todos los que viven bajo el mismo. ¿Cuál es ese principio abstracto? Es el régimen de temporalidad, pues. No es algo que esté escrito, no es algo que esté dicho, es algo que está de manera ahí latente, pero ejerciendo su presión y su fuerza. Que hasta no lo sentimos como algo social, lo podemos sentir como así es la vida. Y estamos todos bajo esa autoridad, que no es una autoridad visible y determinable, ¿no? De manera total, digamos, ¿no? Ese es el totalitarismo. Porque para Rosa, un poder es totalitario cuando ejerce presión sobre la voluntad y acción de los sujetos. Y el régimen de temporalidad tardomoderno hace eso, pues ejerce presión sobre nuestras voluntades, sobre nuestras acciones, nos impone plazos, ritmos, deseos, ¿no? Es ineludible. ¿Todos los sujetos son afectados por él? Sí, salvo que nos vayamos a un oasis y nos desprendamos de la sociedad, pero mientras queramos vivir en esta sociedad, es ineludible y nos vamos a ver afectados por él en la familia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la relación con los objetos, en nuestra forma de situarnos en el mundo, en nuestra subjetividad. Y en ese sentido es, pues, omnipresente. Su influencia afecta pues, todos los aspectos de la vida social. Y lo peor aún, es difícil criticarlo y luchar contra él. Podemos criticar, Hartmut Rosa puede escribir este libro, pero el rato en que quiere ir a dar una conferencia o seguir trabajando en su universidad, el régimen se le impone, ¿no? Finalmente, o sea, es muy difícil, no es imposible, ojo, difícil criticarlo o luchar contra él. Entonces, el régimen temporal tardomoderno cumple estos cuatro criterios y, claro, se muestra pues como que la lógica de la aceleración social es pues nomás una nueva forma de totalitarismo, ¿no? Y esto es, lo más terrible de esto es que todo esto, como ya les he dicho en más de una ocasión, apenas es reconocible, o sea, no lo percibes como una construcción histórico-social, o sea, lo percibes como así es la vida, o así debe ser nomás, así nomás son las cosas, como algo casi natural. Y eso hace pues que sea más difícil criticar este régimen, porque aparece casi como sentido común, como naturaleza, ¿no? Y esto hace que finalmente toda esta situación se despolitice, pues, porque el tiempo aparece como si fuera algo natural, se experimenta como una fuerza bruta natural, más allá del alcance de la política. Y eso hace pues que por ende sea difícil luchar contra él, porque aparece como algo que no en realidad no es susceptible de politización. Entonces son como sus propios blindajes ante la acción que podría hacer algo en contra de esta situación que genera frustraciones. Aparece como si la vida misma fuera así, no es un tema político, es un tema casi natural. Y más bien lo que llama, ya pueden entender Rosa, es articular una crítica de esto
que muestra pues, que finalmente esto es histórico, social y es politizable, ¿no? A eso apunta, digamos, el un poco en principio puede ser asfixiante diagnóstico que plantea Hartmut Rosa. Bien, la siguiente clase, que tal vez va a tener que ser un poquito más larga, porque quiero ver si ahora hay intervenciones, va a mostrar las tres tipos de críticas que la teoría crítica más bien pretende integrar, ¿no? Y vamos a ver qué es la alienación y finalmente una invitación rápida a pensar la resonancia como una lógica contraria a la alienación, ¿no? Y con eso vamos a cerrar la siguiente clase. Entonces ahora quiero ver si tienen más intervenciones. Adelante, Christopher. ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, realmente tremendo, ¿no? Todo este análisis que hace Rosa. Eh, yo he podido percibirlo tal vez a través de algunas películas como Fight Club, el Club de la Pelea, esa de David Fincher, donde igual una crítica al sistema capitalista y al final termina en anarquía total, ¿no? Tratan de destruir los bancos, todo lo que representa el sistema. Y bueno, también he visto durante un tiempo un medio de escape con el budismo, porque supuestamente es una religión donde la meditación y la renuncia a todo lo material de alguna manera te desacelera, ¿no? Te- por un momento escapas de esa aceleración del mundo. Y bueno, al final yo creo que esa percepción natural que tenemos que decir que la vida es así, creo que se debe a que el mundo que tenemos hoy es resultado del avance tecnológico, ¿no? O sea, la tecnología nos ha hecho acelerarnos a ese ritmo y al final nos parecemos cada vez más a las máquinas, ¿no? Bien, súper interesante tu comentario. Solo matizaría, no es solo la aceleración tecnológica, ¿no? Hay otros, la aceleración que retroalimenta a las otras, sin duda, pero no sé si se podría hablar de una aceleración fundamental, pero claro, es la más visible y que sí, efectivamente, se manifiesta mucho también en la cultura pop y en el cine, ¿no? En The Fight Club, en el Club de la Pelea, bueno, a mí me encanta esa peli, pero bueno, no sé, ahorita me cuesta relacionar con el tema de aceleración, tal vez porque no la tengo muy fresca, pese a que me gusta y la he visto un montón de veces. Pero podríamos rastrear, o sea, formas, digamos, de diagnóstico. Sería interesante, tal vez en alguno de sus ensayos, una idea podría ser que agarren algunas de estas, pueden ser películas, novelas, y ver en qué medida, por ejemplo, reflejan o una crítica a la sociedad de tardomodernas, o más bien son un ejemplo de lo que ocurre en sociedades tardomodernas. Podría ser, miren, una vía interesante que se abre como posibilidad de ensayo a partir del comentario de Christopher, ¿no? Para que vean que tienen cierta libertad. Pero sí es tremendo, como dices, el diagnóstico que presenta, pero no es pesimista. Como van a ver, va a tratar de, a partir de visibilizar, habla pues de la posibilidad finalmente de una teoría crítica y la posibilidad existente además de ciertos espacios donde se puede un poco revertir algunas tendencias en la sociedad moderna, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Adelante, Carolina. Perdón, es que me gusta mucho el tema. Justamente, Christopher, yo también pensé así en la película de Fight Club, que me parece tal cual, así como que una crítica, o sea, se lo podría relacionar muy bien con esta lectura, ¿no? Incluso por el tema del malestar mental, ¿no? Que tenía el personaje que lo llevó a disociarse. Pero bueno, volviendo al texto, quería preguntar, en la página 68, el autor habla de la jaula de hierro y no me queda muy clara ese concepto, no sé si es algo, no sé, pues un concepto como más conocido en otros ámbitos, es eh, más o menos como que al final del primer párrafo, cuando habla del temor a una creciente irracionalidad general o la llamada jaula de hierro. No lo entendí. A ver, bueno, primero del Club de la Pelea, bueno, ya ha habido un spoiler, has spoileado la película tremendamente. No, fue Christopher. Eh, a ver, el tema de la jaula de hierro sí viene de otra,
de otros ámbitos teóricos, en realidad, y sí tiene un largo desarrollo, que ahorita yo no lo tengo muy, muy presente, porque viene de Weber, ¿no? Si mal no recuerdo, esa expresión viene de Weber, de Max Weber, pero no he leído mucho a Weber. Tiene que ver igual con un diagnóstico, digamos, de la sociedad de su tiempo, y si mal no recuerdo, tiene que ver con su idea también de una sociedad hiperracionalizada, ¿no? Así, y creo que él usó esa expresión para pensar sobre todo, imagínate una sociedad hiperracionalizada que se condensa además en lo que es la burocracia, ¿no? O sea, la burocracia es como el momento de racionalizador del Estado, o sea, todo está ya en medio regulado, en los pasos, procedimientos, formas de funcionamiento, ¡pum! Y eso genera una jaula de hierro, finalmente, algo así que funciona casi como una máquina de la cual no puede salir. Por lo poco que he leído de Weber va por ahí. Yo he leído más otras cositas de Weber, pero no justo los lugares donde arma su teoría de la burocracia, de la sociedad racionalizada y de la jaula de hierro. Pero si quieren profundizar sobre este concepto, la referencia inicial es Weber, que ha tenido además una deriva igual por ahí por la teoría crítica clásica, ¿no? Escuela de Frankfurt. Pero habría que buscar en Weber, y ahorita me imagino que está en Economía y Sociedad, que ahorita no la tengo a la mano para verificar eso. Eh, pero va por ahí. Te paso la referencia más que la aclaración conceptual. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Nadie más? No veo manos levantadas. A ver, voy a ver si hay comentarios en el chat. Sí, se quejan de que ya han contado la trama. Pero es muy buena la peli, tienen que verla. Así, olvídense de lo que hemos hablado de la peli ahora y véanla de la pelea. Sí, véanla el fin de semana, en serio es muy buena. Y véanla, ya. El director, David Fincher, son buenísimas todas, creo. Bueno, si no hay más, estaríamos reencontrándonos en la siguiente clase, donde vamos a desarrollar ya la parte final, la tercera parte del librito, que tiene que ver justamente, titula, se los leo, Bosquejos de una teoría crítica de la aceleración social, y tiene que ver con la posibilidad de integrar tres tipos de críticas, ¿no? A esto, la crítica funcionalista, la crítica normativa, ¿no? Donde va a articular un tema de ideología, como van a ver, y la crítica ética, para finalmente ver qué entiende por alienación Rosa, y les voy a presentar, como les adelanto, una lámina final, un tema que no mete aquí, simplemente lo enuncia, que es el tema de la resonancia, pero eso de manera muy inicial se los voy a plantear, porque luego esto es lo que va a desarrollar Rosa en ese librote grandote que se llama justamente Resonancia, ¿no? Que es un libro posterior al que estamos viendo. Bien, entonces nos reencontramos en una semana. Denle vueltas a mi propuesta, les recuerdo de nuevo eso, antes de que me olvide, que es que la siguiente clase, a ver, les recuerdo, les vuelvo a plantear con detalle, la siguiente clase, 26 de octubre, martes 26, es la tercera sesión de Rosa. Y por ende, el control de lectura tendría que ser el siguiente martes, subsiguiente martes por ende, que es el 2 de noviembre. Pero ese 2 de noviembre es feriado. Mi propuesta es que demos nomás ese martes 2 de noviembre el control de lectura. Sin embargo, se los planteo así. Si hay alguien que por X o Z motivo le complique la vida dar el control de lectura del 2 de noviembre, ese día del feriado, ¿no? No importa, no tienen que decirme por qué, simplemente, no, yo no voy a poder. Mándenme un mensaje al chat privado para que no sientan la presión social y díganme, miren, yo no puedo. Entonces vamos a respetar nomás el cronograma, respetar el feriado y el control de lectura sería el 9 de noviembre, ¿no? Pero yo les recomendaría dar el 2 para no acelerar al final el avance. Está ahí. Lo voy a poner en el WhatsApp igual, pero vayan pensándolo y la idea es hasta el siguiente martes tener una decisión para que todos sepan cuándo realmente vamos a dar el control de lectura. Eso es todo, compañeros. Nos estamos reencontrando entonces en una semana. Chao, gracias. Chao. Gracias.